Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta de tener un episodio más de nuestro programa Educarte, educándonos desde el interior. Y el día de hoy, así como lo vieron en el banner, tenemos a un invitado muy especial. Realmente lo conozco desde la maestría. Es un maestro muy dinámico, un maestro muy alegre, pero él está hoy compartiendo el día de hoy y va a compartir muchas experiencias y vamos a aprender un poquito de él. Con ustedes, el doctor Flavio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Espero que esta plática sea de interés para ellos. Muchas gracias. Y bueno, voy a hacer la presentación, doctor, de lo que usted ha realizado. Él es el doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, es doctor en Ciencias de la Educación, profesor universitario desde 1995 y de posgrado desde 2003. Es andragogo con 10 años de experiencia. Es autor de 26 libros, 20 educativos y 6 de relatos breves. Es conferencista internacional desde el 2001, miembro de la Red Mundial de Escritores en Español REMES desde el 2014, miembro activo de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe 2001. Sus reconocimientos más relevantes son certificación internacional como líder humanitario y social por las Naciones Unidas desde la sede del Reino de Marruecos 2021, doctor honoris causa en educación superior por la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe y el Centro de Asesoría Profesional Paulo Freire 2021. Es también educador latinoamericano de Guatemala 2020. Es doctor honoris causa en andragogía por la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá desde el 2016. Es embajador de la educación de calidad latinoamericana de Panamá desde el 2016. Y visitante distinguido de las ciudades de Cajamarca en el 2003, del puerto de El Callao, Perú, 2007, Huehuetoca 2003 y 2016 y Mazatenango 2016 y 2017, ¿verdad? Y aparte es carismático, es sencillito. ¿Y qué más nos hace falta, doctor? ¿Qué tal con este? Reparto flyers en el periférico todos los días. Y vende postres los domingos, gelatinas también. Los domingos Este, todavía. bienvenido. ¿Quién es Muchas el gracias, doctor gracias. Flavio de Jesús Castillo? ¿Quién es? Híjole, pues mira, yo me defino como una persona en evolución permanente. No soy quieto. O sea, todo el tiempo que he estado ya que será unos 15 años por acá, he estado muy metido en especializarme eh, probando diferentes estrategias, diferentes técnicas, diferentes metodologías y con la finalidad de poder explicarme y poder ayudar para que otros puedan promover el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, soy una persona creativa. Mi horario mayor de creatividad es a las 3 de la mañana. Yo me mando desde 1977 a esa hora. Ahora un poquito a las 4, a veces a las 2. O sea, ya no tengo ese horario fijo como antes de 3 de la mañana, ¿no? Pero finalmente a esa hora me encuentras despierto. Y bueno, soy una persona, soy guajarocho, hago la aclaración, nací en Veracruz, pero ya soy más oaxaqueño que el chapulín que está de Puebla, entonces soy guajarocho, ¿no? Esto orgullosamente lo digo, ¿no? Me siento muy a gusto y en esa ciudad, a pesar de todos los inconvenientes que ya todos sabemos que existen, me siento muy
satisfecho de estar aquí. Entonces creo que encontré un lugar muy bonito para vivir sin saberlo desde pequeño, ¿no? Y aquí soy. Es estable, básicamente, ¿no? Tengo otros aspectos, pues obviamente soy papá, soy esposo, soy abuelo, a pesar de que me veo muy joven, ya soy abuelo, tengo en este momento, ya perdí la cuenta, tengo dos, cuatro, cinco nietos tengo ya, ¿no? Entonces, tengo cuatro hijos, así que me considero una persona que ha logrado por todos los ámbitos, pues intentar hacer lo mejor posible cada uno de ellos. Ese es Flavio, cariño. ¿Y qué etapa ha disfrutado usted más? ¿La de ser papá o la de ser abuelo? Creo que todas las etapas las he disfrutado, pero creo que la que más disfruté fue la soltería, eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? Pero bueno, ya en el plan formal y diplomático, pues fíjate, yo tengo en este año, voy a cumplir 29 años de casado. Y voy a utilizar las frases de un amigo. Dice que estoy como en el primer día, ¿eh? Arrepentido. Ah, es cierto, es broma. Pero no, sí, voy a cumplir en septiembre 29 años de ya de estar casado. Este, creo que todo lo he vivido y lo he vivido bien, ¿no? O sea, a pesar de algunos tropiezos en el camino, ¿no? Pero con mi esposa, voy a decirlo así, con mi esposa actual, tengo 29 años ya de casado, y pues yo tengo cuatro maravillosas estrellas que pues he tenido a lo largo de un tiempo. Ya, mi hija más chiquita ya tendrá 24, 25 años por ahí, 24 años. Todos afortunadamente estudiaron, todos hicieron. Dicen que la educación es la mejor herencia, ¿no? Entonces decidieron estudiar lo que ellos quisieron, se les respetó aquí en la casa y bueno, tengo la fortuna de tener una licenciada en nutrición, una licenciada en negocios, un médico y tengo una psicóloga. Entonces creo que no me escapo por cualquiera de ellos, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, de mi hija de nutrición, pues de febrero para aquí bajé 17 kilos, entonces creo que sí, 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 sí la hace más o menos, entonces me fue bien en ese sentido, ¿no? Y obviamente que luego también aquí es el médico. La psicóloga hasta el momento todavía no ha actuado en mi contra, entonces, pero sé que también cuando yo lo necesite ahí estará para apoyarme, ¿no? Y ¡Wow! así. Qué honor el poder tener un papá que ha llevado la educación a otro nivel, que ha tratado Que, de que sus conocimientos no se queden en su mente, que que ha compartido la información, que ha compartido sus experiencias, ¿verdad? Y que cada alumno que usted ha tenido en sus manos, em, algunos les es más provechosos que otros, como los hijos, ¿verdad? Hay algunos que aprovechan más que otros a los papás, pero qué orgullo el decir, bueno, mi papá es todo esto que acabo de mencionar. Por eso es que yo le comentaba y le decía que qué etapa disfrutaba usted más, porque en una ocasión una amiga me dijo que no es educadora ni es docente, no, me decía, ¿será que los que se dedican a la educación, los que estudiaron algo relacionado a la educación, sus hijos son sus mayores exámenes? Porque nos pasamos diciéndole a la gente, no hagan esto con los alumnos, esta es la mejor forma, ¿no? Así se debe educar o leer tales libros o tener tal información y saber cómo aprovechar, pues ahora sí que a cada uno de nuestros alumnos, pero ¿qué pasa cuando tenemos a nuestros hijos, doctor? ¿Es nuestro examen
O sea, Fíjate que ¿realmente es nuestro examen? no, no creo que sea una cosa así como examen, que la gente tiene una idea incluso errónea de lo que es un examen, ¿no? Sin embargo, si te confrontas en diferentes partes. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran pequeñitos, los tres hijos que tengo con mi esposa actual, este, estaban así como en escalerita, ¿no? 2, 4, 6 años, ¿no? Y entonces muchas cosas que yo aprendí en la maestría, muchas cosas que aprendí después en una especialidad que hice. Entonces, fíjate que yo lo ponía en prueba con ellos, ¿no? Entonces, fueron hasta mis conejillos de indias en su momento, ¿no? Lo reconozco actualmente. Sin embargo, hubo un momento, creo que cuando estaba yo a la mitad de la maestría y trabajando con mis estudiantes, alguien me dijo, oigan, ya no me acuerdo si me dijo ingeniero, maestro, no me acuerdo, ¿no? Y así es usted con sus hijos. Y me quedé callado. Me quedé callado en ese entonces, hice una reflexión muy profunda y entendí que tenía yo que hacer ajustes. Y mi especialidad es una especialidad de orientación y desarrollo humano. Fíjate que fue una experiencia también muy bonita porque empecé a tener doble aprendizaje. El contenido, obviamente, de la especialidad, pero también como hacíamos, este, teníamos un círculo de crecimiento. Entonces, muchísimas cosas que cargaba yo en la cabeza las fui sacando ahí, y además de terapias que nos pedían que hiciéramos, ¿no? Entonces, creo que del Flavio que entró a la especialidad al Flavio que salió de esa especialidad, hubo cambios significativos, ¿no? Y yo decía que he disfrutado todas las etapas porque como padre, de repente toda mi familia se incorporó al movimiento Scout, ¿no? Y entonces yo era parte del movimiento. Mi esposa fue la última que se incorporó, me acuerdo, a ese movimiento. Entonces, de repente, convivir en campamentos, estar en diferentes actividades, pues obviamente fueron experiencias muy bonitas que vivimos, ¿no? Fueron 11 largos años de muchas experiencias fabulosas, como scouts, como familia. Aquí en la casa, en tu casa, comíamos hablando de los scouts, dormíamos hablando de los scouts, cantábamos como los scouts. Bueno, o sea, era una cuestión maravillosa, ¿no? Entonces, esta parte yo la viví. Cuando empecé a ser abuelo, mi nieto más grande tiene 15 años, entonces, pues muy joven, yo digo que empecé a ser abuelo, ¿no? Pero bueno, ese ya es otra historia. Pero yo le dije a mi hija cuando estaba embarazada, le dije, mira, Mariana se llama mi hija mayor. Y dije, mira, Mariana, no tomes a mal, pero yo voy a ser un abuelo consentido. Si tú dices no, yo voy a decir sí. Y no es nada personal, no la hablas contra nadie, simplemente esa es mi labor como abuelo, consentir a mis nietos y hacer todo lo posible dentro de lo que tenga yo para poderlos proveer de algo, ¿no? Así que, y así ha pasado, ¿eh? O sea, desde cuando estaban chiquitos, uno de mis nietos, este, que sus papás estaban platicando, no le hicieron caso, y entonces volteó, me vio y corrió hacia mí. Quería un globo, y entonces le dije, pues ve, escógelo y ya lo compro. Entonces entendió que el abuelo es así, ¿no? Está en un segundo plano. Una colega me decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre ser padre y ser abuelo? Porque debe haber una diferencia, ¿no? Y dije, sí, hay una gran diferencia. Tú tienes al niño en la mano y si se pone a llorar, lo agarras, volteas y le dices a tu hijo, a tu hija, ten tu hijo, tranquiliza. Esa es la labor del abuelo, o sea, el abuelo no va a romper la ley de mando que existe, ¿no? Para eso están los padres, o sea, los abuelos son para consentir, no para educar, ¿no? Entonces, yo, si tengo algo que ver con ellos, preferiría decírselo a mis hijos y no a mis nietos directamente. Eso he aprendido últimamente. Entonces, creo que es una parte que diferencia, y por eso digo, también lo vivo y lo disfruto, ¿no? Hoy una de mis nietas me mandó, bueno, diario recibo fotos o videos, ¿no? Entonces, hoy coincidentemente recibí 2 videos
de mi nieta más grande y de mi nieta más pequeña. Entonces, los disfruto viéndolos, ¿no? Entonces, ahorita eso del confinamiento también nos ha, hemos hecho uso de la tecnología con tal de no perder el lazo, ¿no? Familiar. Entonces, el contacto, ¿no? Y cuando tengo oportunidad, por ejemplo, cumpleaños de un nieto, de una nieta, pues yo soy el que se apunta con el pastel, ¿no? Y a donde sea, pues se lo llevo, o sea, debe ser así, ¿no? Entonces, lo disfruto también, o sea, no puedo decir que no, ahora me arrepiento, no, no, al contrario, todo disfrutado. Te digo, la soltería, pues obviamente es una etapa también muy, bueno, ni para hacerte comentarios al respecto, pero lo disfruté también bastante. Veo, doctor, 26 libros, 20 educativos, 26. 20 educativos y 6 de relatos breves. ¿Ninguno del matrimonio, doctor? Sí, y fíjate que no, todos los libros, los educativos obviamente pues están dentro de mi área, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y entonces, el récord que he tenido es de que, por ejemplo, y algunos libros que mencionas, de los 26, hay libros que ya tienen una, dos o tres ediciones, o sea, ya no es, no es el libro y ya jamás lo volví a tocar, ¿no? Entonces, de febrero para acá, no es cierto, del Jueves Santo, Viernes Santo de este año, que no me acuerdo qué día fue, pero de esa fecha que creo que fue en abril, ¿no? Como fue el 6 de abril más o menos, a la semana pasada, escribí 2 nuevas ediciones de libros y otros 2 libros nuevos. Entonces, fueron 4 libros, ¿no? Pero, digo, tengo récords ahí, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro que se llama Técnicas de Estudio, que es mi libro, creo que es el que más ha caminado conmigo en América Latina, ¿no? Ha ido conmigo a diferentes países. Entonces, en Perú, que se publicó mi libro en el 2006, ese libro Técnica de Estudio, me dijeron, oye, antes de que te vayas, ¿por qué no nos dejas otra edición del libro? Okay. Ese día me quedé encerrado en el hotel de 3 de la mañana a 9 de la noche. Y en ese día saqué una nueva edición del libro. Reformado total, o sea, no de que nada más le voy a poner una palabra más o le voy a corregir un error, no. O sea, revisado 100% y aumentado. Y en Managua sucedió casi igual. Fui a un congreso, el último congreso que fui a Managua, y ellos en domingo se decidieron ir a la playa. Y yo dije, mira, para la playa es México, ¿no? Pues no, sabes que yo me quedo, no, y te vas a aburrir, no creas, voy a aprovechar, voy a hacer otra edición de mi libro. Y entonces de 10 de la mañana más o menos a como a las 8 de la noche que llegaron ellos, terminé la 4 edición de mi libro. Entonces, tengo que de repente me agarran la parte de ansiedad y me pongo a escribir como loco. Entonces, sí, he tenido oportunidades de esa manera. Ninguno habla sobre el matrimonio porque creo que todavía falta mucho por escribir, ¿no? En los libros de cuentos tampoco he hablado, fíjate, tengo 307 cuentos, es lo que estuve revisando, tengo 307 cuentos. Y en libros de cuentos no he utilizado la parte del matrimonio como tal, ¿no? Pero sería un buen tema. Me comprometo que antes de que termine mayo ya tendremos un cuento sobre el matrimonio. No voy a hablar de mi matrimonio, pero voy a hablar del matrimonio. Yo escribí un cuento que se llama, a ver si tu público no se asusta con el título, se llama Los hombres son perros y las mujeres gatas. Y este es un título muy proyectivo porque la verdad, cuando hicimos la presentación del libro, decía un psicólogo, seguramente que habla de la pareja, porque como las parejas andan como perros y gatos, seguro que cada quien le interpreta lo que era, ¿no? Y realmente son las historias de un perro que se llama Doki y de una gata que se llama Gato, ¿no? Entonces son dos amigos que se conocen, se juntan y viven varias aventuras. De hecho, uno de los libros que apenas terminé es la segunda parte de Los hombres son perros y las mujeres gatas. Entonces, es un cuento
Y coincidió porque, estando en Guatemala en una conferencia, tenía yo que hablar de una pequeña diferencia que hay entre hombres y mujeres con respecto a nuestro cerebro. Y entonces, nada relevante, no vas a pensar que era algo así como muy profundo. No me acuerdo exactamente el tema, pero... Y entonces me acordé del libro de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? Pero para no repetir el título, dije, bueno, es que este, en mi próximo libro, que se llamará Los hombres son perros y las mujeres gatas, y todo el mundo se quedó así, ¿no? Pero yo, fue como un mal chiste, digamos. Pero estando yo en Querétaro en un evento, recibo un mensaje de una persona de Guatemala y me dice, oye, ¿cómo vas con ese libro de los hombres son perros? O no me acuerdo cómo iban, ¿no? Y le digo a una amiga que estaba en ese evento, le dije, oye, te platiqué de esta situación y mira, ahora me están preguntando por el libro, no tengo que escribirlo ahora. Entonces se juntaron varias cositas que dijeron, ahora sí tengo que escribirlo. Mi nieta, la que acaba de cumplir hace poco, 11 años, me dijo, oye, abuelito, ¿y cuándo vas a escribir algo para los niños? Porque para los niños no se escribe. Y entonces aproveché. Entonces dije, no, ya son muchas señales, tengo que escribir este libro, ¿no? Y lo empecé a escribir y bueno, sí, lo terminé y lo primero que hice fue llevárselo a mi nieta para que lo tuviera. Entonces, ese libro pues por ahí cumple la parte infantil, digamos. Yo no escribo cuentos para niños, tampoco escribo 3X, ¿no? O sea, pero sí escribo cuentos sin edad. O sea, quien lo lea podrá encontrarle el significado en su momento, ¿no? Entonces, básicamente eso. Pero sobre el matrimonio, fíjate que no me he metido en ese tema. Quizás sea, no recibió así como señales, ¿no? No se me había ocurrido. Sí, sobre Pero todo sí, debe ser una porque historia muy bonita. en este tiempo de pandemia, pues yo creo que muchos llegaron a conocer a su pareja al 100%, porque el trabajo los separaba, ¿no? 8, Y a 9 sus horas hijos, en el trabajo. y a sus hijos, y los hijos a ellos también, ¿no? Sí, le decía apenas, Todos estaban así desde el primer día tocando la puerta por dentro, ya me quiero ir a la escuela, ya me quiero ir a la escuela, ¿no? Pues conocieron a sus padres en la versión original, ¿no? O sea, digo, pues habrá que platicarlo en 360 grados, ¿no? sí, Sí, muchas parejas, obviamente con sus características, algunos con acuerdos muy claros, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es docente de una universidad de San Pablo Huitepec, no digo el nombre para no hacer publicidad, ¿no es cierto? Y decidimos cómo trabajar porque tenemos horarios iguales. Y yo estoy aquí en la sala comedor de la casa, y ella está en la habitación, desde ahí ella hace sus clases, ¿no? Pero la habitación tuvimos que comprar un biombo para que ella resguardara la parte personal de la parte académica, digamos, ¿no? Entonces, y a veces nos mandamos mensajitos, ¿no? Oye, ya bájale un poco el volumen porque está muy fuerte, ¿no? O sea, ya se oye, ¿no? Y viceversa, o sea, ya puede ser que yo sea que esté hablando fuerte o ella esté hablando fuerte, ¿no? Entonces, hay mucho respeto en ese sentido, ¿no? Creo que básicamente nuestra labor es, no, primero no competimos, ¿eh? O sea, ella tiene su camino, yo tengo el mío. Ella recientemente, puedo decir que se acaba de graduar el martes pasado, se graduó de su doctorado. Entonces, también ha hecho colaboraciones con libros míos y con libros de gente de su escuela. Entonces, pero ella tiene su camino. O sea, creo que compartimos mucho porque además de ser pareja, pues somos amigos. Entonces, hay muchas cosas que yo siento que es más desde la amistad que nos compartimos, ¿no? Y no tanto desde, bueno, que creo que en la pareja, la relación de pareja incluye eso, ¿no? Entonces, desde ahí compartimos. Entonces, si ella tiene alguna inquietud, una duda, me pregunta, yo igual, creo que nos complementamos en ese sentido. La idea es que básicamente hagamos
cada quien en su camino, pues su mejor representación, ¿no? Básicamente, yo soy ahorita, por ejemplo, siento, Karime, que me toca un poco en este año, si ahorita que estabas leyendo mi presentación, me ha tocado en este año un poco de cosecha, ¿no? Han sido 35 años de estar sembrando, Karime. Yo creo que debo haber tenido como 10.000 estudiantes en toda mi vida como facilitador y de diferentes países, ¿no? Entonces, creo que esos reconocimientos que de repente llegaron así como desde el año pasado, pues obviamente me siento muy satisfecho. De repente digo, va para el egómetro, ¿no? Para la pared, ¿no? Así como los médicos, ¿no? Que yo no tengo mucho, la verdad que de repente me di cuenta que era inútil poner tantos papelitos en la pared, ¿no? Entonces, pero esos reconocimientos que siento que son significativos, eso sí los pongo porque creo que es la parte de la cosecha después de años de estarle taloneando, aunque se oiga medio feo, pero es estar día con día trabajando, ¿no? Entonces sí, y ella está como que agarrando la parte hacia la cúspide, digamos, de su carrera, ¿no? Entonces, digo, somos diferentes en cuestión de caminos, pero nos apoyamos cuando es necesario apoyarnos, ¿no? Muy bien. Básicamente. Hablemos un poco de educación primero en general. Como usted bien lo dijo, estamos viviendo tiempos totalmente diferentes de la forma de hacer educación. La forma en cómo los alumnos van ahora a la escuela es totalmente virtual, ¿no? Estamos hablando desde preescolar hasta universidad. Ahora nos conectamos a una computadora, utilizamos el Internet, que ahora el Internet yo creo que es más importante que al igual que tener agua en la casa, ¿no? Es decir, necesito el Internet porque lo necesito. Pero Claro. hablemos un poco de educación. ¿Qué le falta a la educación en estos tiempos? Estamos hablando de que hay muchos problemas sociales en cuestión de violencia, en cuestión de grupos que han Okay. levantado la voz a través de la violencia. ¿Qué le hace falta a la educación? Hay muchos países como Finlandia, que le apuesta todo a la educación. O sea, le apuesta todo a la educación. Y nosotros en México, ¿le estamos apostando a la educación o le estamos apostando a los partidos políticos? ¿O le estamos apostando a otras cosas? ¿Qué le falta a la educación? ¿Qué le falta? Bueno, en una palabra te voy a decir, bueno, en pocas palabras, lo que nos falta es una profesionalización del docente. No, no esos estándares de competencia, no digo de qué instancia de gobierno, ¿verdad? Pero creo que nos hace falta profesionalizarnos como docentes. En varios foros he dicho esto. Por ejemplo, de secundaria básicamente hacia arriba, hay mucha inmersión de expertos de diferentes áreas de conocimiento. Sin embargo, no por ser expertos en áreas de conocimiento, ya por eso nos da la posibilidad de ser docente, ¿no? O facilitador, dependiendo de dónde estén parados. Así como no por ser gringos son maestros de inglés, bueno, que algunas instituciones así lo hacen, o no por ser investigadores son excelentes metodólogos, ¿no? Realmente nos hace falta profesionalizarnos como docentes. Creo que esa parte, apostar en hacer que los docentes puedan en su momento realizar su labor ya como una profesionalización, porque ahorita todavía desde convenio hasta ahorita, todavía la docencia es un oficio. La docencia es un oficio, no es considerado una profesión como tal. Entonces, creo que esa parte necesitamos ayudar a que las personas de diferentes áreas de conocimiento puedan en ese momento conocer, en primer lugar, al ser humano que tiene enfrente con el que va a compartir algo. También en ese momento necesita conocer
cuáles son las mejores maneras de aprendizaje de este ser humano con el que está colaborando. Entonces, desde ahí empieza a suceder varias cosas. ¿Y qué hacemos generalmente? Yo lo hice en algún momento, ¿no? Me acuerdo de mi mejor maestro y me acuerdo de mi peor maestro, ¿no? Algunos dicen, pues voy a ser como mi mejor maestro. Y hay algunos que son representados en videos, en películas, que adoptan a su peor maestro, ¿no? Diciendo, si yo la sufrí, ahora le toca a ellos sufrirla, ¿no? Y empiezan con actitudes terribles, ¿no? Entonces creo que optaron por la peor opción. Entonces creo que valdría la pena pensar en que no es suficiente decir, si yo voy a dar clases como mi maestro fulano, que será buenísimo. O sea, no, espérame, tienes que prepararte tú para poder atender diferentes situaciones que suceden en el aula, ¿no? No podemos apostarle tampoco exclusivamente a la tecnología, ¿no? Decir, mira, qué bueno que estoy desde mi computadora porque aquí tengo las aplicaciones, y no, espérame, no es eso. Tampoco nos tiene que quedar claro la diferencia entre entretener y formar, ¿no? Porque hay algunos también que se fueron por ese otro camino. Entonces, como no tienen una profesionalización, han hecho muchas cosas. Y ¿sabes lo que sucede sobre todo en universidades, en la educación superior? Es de que la universidad tiene un modelo educativo, ¿no? Aquí en Oaxaca tenemos escuelas conductistas, constructivistas, en enfoque en competencias. Entonces, pero el profesor, como no tiene una profesionalización, va a la escuela conductista y sigue siendo el mismo. Va a la constructivista, sigue siendo el mismo. Va a la de enfoque en competencia, sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque aparentemente puede tener buenos resultados, pero lo que va a pasar es de que ese profesor y otros más le van a empezar a poner el pie al modelo educativo de cada plantel. Entonces, si yo estoy profesionalizado y me invitas a dar clases en esa universidad conductista, pues tengo que ser conductista, o sea, aunque yo no comulgue con eso, pero me está contratando la universidad, no estoy yo adoptando la universidad, sino que es al revés. Y entonces lo que espera la universidad de mí es que yo me alinee al modelo educativo de esa institución y además con esto ayude a conseguir los perfiles de egreso de las carreras en donde yo intervenga. Porque si no, también mi participación puede hacer que le ponga el pie a la formación y no conseguir ese perfil de egreso dependiendo de las materias en las cuales yo participé, ¿no? Habrá unas que son más significativas que otras. Y si ese profesor se va y es contratado por la universidad que es constructivista, pues tengo que actuar como constructivista. No puedo ser conductista en una escuela constructivista. O sea, sería lo mismo poner el pie en su momento a esas personas, a esta universidad. Y así, entonces, si yo profesionalizo al facilitador o al docente, en ese caso voy a actuar en consecuencia de acuerdo al modelo educativo que es que quien me dicta cómo debo de atender a esos estudiantes de esa universidad. Y esos son detallitos tan simples, pero que no lo tomamos en cuenta. Entonces, por eso, si ante tu pregunta, la respuesta sería profesionalizar al docente, que no es lo mismo, sigo insistiendo, a que hagan un estándar de competencia que es totalmente conductista, que es el que más se vende, y piensen que con esa certificación ya son los plus ultra, ¿no? O sea, hay muchas cosas más de fondo. Sí, así es profesionalizar. Quiero preguntarle, ¿cuál es la mejor corriente que una escuela debe seguir conforme al momento histórico en el que nos encontramos, según su opinión experta? ¿Qué corriente debe seguir esa escuela? Si alguien le dijera, ¿qué cree, maestro? Claro, Poner una escuela, ¿no? Pero usted, ¿qué corriente me recomienda? bueno, yo estaría a favor de trabajar, obviamente, en el enfoque en competencias. Y aquí hay que distinguir, porque hay un chorro de opciones de competencia, ¿no? Entonces hay que distinguir exactamente. No es lo mismo un enfoque en competencias que un enfoque por competencias, para empezar por ahí, ¿no?
Por competencias estamos pensando en una formación funcionalista. Quiere ser asistente de peluquero de perritos, entonces en el enfoque por competencias yo te voy a decir cuáles son las etapas para que funciones como ayudante de cortador de pelo de perritos, ¿no? Pero vas a aprender así como el procedimiento, así en una cajita. Pero si es un enfoque en competencias, entonces estamos intentando aplicar desde los 4 pilares de la educación que enunció Jacques Delors a la UNESCO en el informe que se llama El libro la educación encierra un tesoro, y creo que desde ahí se empezó a generar todo ese boom de las competencias, ¿no? Entonces, creo que son procesos desarrolladores, nada más que volveríamos al punto anterior. Si yo pongo el enfoque en competencias, ya porque creo que ese es el que mejor conviene, pero tengo que asegurarme que los facilitadores o docentes entiendan eso, porque yo conozco, y lo he dicho también en dos foros, de que conozco a docentes tradicionalistas con piel de competencias, ¿no? Ellos dicen, no, yo soy en competencias, ¿eh? Pero los ves en su actuar y a ver, algún punto aquel que me diga tal cosa, con piel. A ver, o sea, si resulta que no hacen lo que tienen que hacer en el enfoque en competencias. Y no, es que sabes que el examen vale el 80%. Y dices, Dios mío, ¿no? No entendió qué cosa es eso de competencias, pues, ¿no? Entonces, creo que todo eso, puedo tener mejor modelo, porque a ese punto voy a llegar hace rato, en cualquiera de las universidades puedo tener mejor modelo, o sea, no importa si es conductista, si es constructivista, si es incompetente, lo que sea. Pero que los docentes tienen que estar acorde a ese modelo. Entonces, si para mí sería el enfoque en competencias, pues obviamente voy a preparar a estas personas para que actúen hacia ese desarrollo de esas competencias, porque si no, muchas universidades, muchos institutos tecnológicos se asume que deben de estar en el enfoque en competencias y resulta que siguen siendo más tradicionalistas que el conductista, ¿no? Entonces, ahí es donde el asunto ya no funciona. Así Pero sí, estoy a favor de eso. Así es. Tengo una siguiente pregunta. Hablamos de la andragogía, pero yo le he puesto que hay muchos docentes que dicen andragogía. ¿Qué es eso? ¿Qué se come, no? ¿Cuándo salió ese concepto? O sea, ¿podría usted explicarnos la diferencia entre pedagogía y andragogía? ¿Son lo mismo? Muy bien. ¿Se relacionan? Obviamente no es lo mismo, ¿no? En el año 1977, en el libro Andragogía del doctor Félix Sana, página 42, es la única página que me sé, no creas que me sé todo el libro así por página, ¿no? Pero es la que me queda de referencia siempre. El doctor Félix Sana, venezolano ya fallecido, andragogo obviamente, enunció en su gran visión que tenía como educador. Él tuvo premios mundiales de alfabetización de adultos. No sé, incluso creo que Paulo Freire no tuvo los mismos premios que él tuvo de reconocimientos. O sea, su labor en ese sentido fue muy grande. Y entonces, él dijo que debiese existir algo y lo llamó él antropología. Antropología. Que debiese ser la ciencia integral del desarrollo del ser humano. Y que de acuerdo al punto psicobiológico del humano es la ciencia educativa que debiese atenderlo. Si era niño, pedagogía. Si era adulto, andragogía. Y entonces él dijo, todavía no le quedaba claro en ese punto, bueno, y los adolescentes también que sean atendidos por la pedagogía. Sin embargo, años después, el profesor Faustino Rodríguez Bauza, también venezolano, cuñado de Félix Adam, el enemigo lo tenía cerca, cuñado de Félix Adam, dijo
en una reunión de profesores de secundaria y dijo, los adolescentes no son niños para ser atendidos por la pedagogía, ni adultos para tener la libertad que la pedagogía. Yo propongo que se llame pedagogía la ciencia educativa que atiende a los adolescentes. Y si no existe, que se haga. Bueno, esas son de sus grandes aportaciones del profesor Faustino en esa idea. A partir de ahí ya no escribió nada, ni un garabato. Entonces, pero tenía esa claridad en ese punto, ¿no? Y la pedagogía, pues, también tú mencionaste a dos, a la pedagogía y a la pedagogía, pero en medio está la pedagogía. Y tenía razón el doctor Félix Adam, porque el ser humano, estamos hablando del mismo ser humano, no es que estamos hablando en diferentes momentos. El Diccionario de Ciencias de la Educación de Santillana define a la pedagogía como el arte de enseñar a los niños. Así, tal cual, esa es su definición primaria. El arte de enseñar a los niños. Entonces, si tú pones, mentalmente vamos a poner aquí en nuestra pantalla mentalmente, a un niño de, ¿te parece bien?, tercer año de primaria, vamos a poner a un adolescente de segundo año de secundaria, y a otro vamos a poner ahí junto de segundo de bachillerato, y a un adulto joven, un universitario, y a un licenciado en lo que tú quieras, en posgrado. Si tú los pones, van a interactuar en algún punto, pero tendrán cosas en común. Estoy seguro que no. Inclusive entre el joven de secundaria y el joven de bachillerato, que es donde van a estar más cerca en cuestión de edades, uno está pensando en jugar y el otro está pensando en la novia, ¿no? O sea, sus ideas y sus pensamientos son diferentes ya, ¿no? Entonces, obviamente, si juntas al de bachillerato con el universitario, pues a lo mejor el universitario puede decir, ay, ese chamaquito no entiende las cosas, o sea, ya como que se va a sentir en otro rollo, ¿no? Y si juntas al universitario de segundo semestre, por ejemplo, de cualquier carrera, con uno de posgrado, y les dices, van a trabajar juntos, la verdad que van a decir, ¿qué hice para merecer este castigo, no? Y no porque sean sangrones o se crean muchos, sino que el pensamiento del ser humano, desde pequeñitos hasta grandototes, va cambiando. Los intereses son diferentes, la forma de ver la vida son diferentes. El de posgrado ya está devengando sueldos, ya está buscando cómo tener ingresos para poder sostener a su familia posiblemente, ¿no? El de universitario, pues generalmente son becados por sus familias para estudiar sus licenciaturas, pero está como queriéndose comer el mundo en un bocado, ¿no? El de bachillerato no tiene ni la remota idea más que divertirse y convivir con el sexo opuesto, bueno, que actualmente es de acuerdo a sus gustos y preferencias. Entonces, sus ideas son diferentes. El chamaquito del tercer año de primaria, ¿qué crees que esté pensando? ¿Estará pensando en cómo generar ingresos para mantener a su familia? O sea, no tiene esas ideas. O sea, ni por acá se le cruzan, ni tampoco llega con ideas. O sea, la verdad, yo tengo una escuela aquí de vecina, pero si yo fuera a preguntar, puedo apostar 1,000 pesos de que estoy seguro que ningún niño ha llegado a decir, oiga, profesor, director, ¿quién es para, me quiero inscribir porque tengo ganas de aprenderse, ¿no? Finalmente va el papá, la mamá y se jala al chamaco, y si se les hace tarde, los chamaquitos van como Superman volando, porque la mamá va al paso y el chamaquito del tercer año o segundo año de primaria va volando, porque no, pues sus pasitos son más chiquitos, ¿no? Entonces, los niños no saben por qué tienen que ir a la escuela. Claro, cuando ya están adentro, pues van agarrándole la onda, los que van a convivir con sus amiguitos. El mejor momento para ellos es el recreo, por eso todo el mundo grita y avienta sus cosas cuando ya hay en la campana para el recreo. O sea, ese proceso es de fuera hacia adentro. Es un proceso dirigido, la pedagogía es un proceso dirigido, porque no sé si a ti cómo te tocarían tus maestros, pero a mí me tocaban maestros que decían, a ver, jóvenes, a ver, niños,
Abran su libro de geografía en la página 20, van a colorear el mapa que está ahí, no se salgan de las líneas, por favor. Ya que terminen, lo recortan y lo van a pegar en su cuaderno. O sea, nos decían todo lo que teníamos. Entonces éramos realmente unos ejecutores de las instrucciones del profesor, además, y lo hacíamos tal cual. ¿Eh? Tú le dices a un adulto, a ver, vas a entrar a la página 20, vas a encontrar un mapa, le dices, lo vas a pintar de azul, y cuando ves el pintó de, o no lo pintó, y nada más lo remarcó, no lo recortó y no lo pegó ahí, algunos sí, otros no. Ah, es que yo entendí que esto, o sea, el adulto ya trae mucho ruido en la cabeza y no sigue las instrucciones como el chamaquito que trae limpio de interferencias, ¿no? El adulto está pensando, yo te estoy escuchando, pero a la vez estoy pensando que mañana tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. O sea, el adulto está en otro rollo, ¿no? Entonces no podemos pensar en que van a aprender igual. Cada quien tiene una forma diferente de aprender. Y voy a hablar del adolescente, porque lo voy a meter un poquito forzado. El adolescente está en un momento de reconstrucción de su cerebro. Está empezando a poner a prueba las enseñanzas de casa para empezar a formar sus propios criterios y a tomar sus propias decisiones. Entonces, ese adolescente ya no te va a seguir, y esos son los pleitos que yo he visto en diferentes videos en YouTube, lamentablemente, de profesores que te dicen, a ver, tú, joven, vas a hacer esto y esto y esto, ¿por qué no? Porque así lo quiero yo. O sea, no es, ni siquiera dan un fundamento, ¿no? Sino que es muy golpeado su trato. Lo que menos quiere el adolescente es recibir indicaciones de un adulto. Si ni a sus papás les hace caso, que son sus papás, ahora imagínate un adulto extraño que lo ponen ahí enfrente de su salón para que tenga que estar diciendo qué tiene que hacer, pues obviamente desde ahí ya empieza a haber roces entre ellos. Y hay roces que terminan muy mal, como una persona adulta inmadura que cae en juego y se pelea a golpes con un adolescente y que obviamente el adolescente lleva la peor parte. Entonces, creo que esa situación hizo en ese pensamiento del doctor Félix Anam decir, no, espérame, es que no puedo juntar a un niño con un adulto en la misma ciencia educativa, tienen que separarse y tienen que especializarse, porque yo como andragogo tengo que pensar en que estoy atendiendo adultos y, por ejemplo, algo que he tenido inconvenientes en algunos lugares es de que me dicen, casi apapache al estudiante, porque pobre, deben de considerar que, no, espérame, es un adulto. Y si no entra al salón de clase, tampoco voy a buscarlo, ¿eh? Oye, pero es que no queremos que haya legislación pues, para con él, no, no es conmigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando yo estudié, entendí, en mi yo desde secundaria trabajé, cariño, es otra cosa también por decisión propia, porque no era por necesidad. Mi padre afortunadamente estaba en una época de bonanza, pero yo intenté ser independiente desde joven, desde adolescente. Entonces, no te digo que vendía, porque hay un vendedor, no te puedo decir que vendía, pero me iba muy bien, ganaba yo mi dinerito. Entonces, por eso es que me gustaba trabajar, ¿no? Porque no tenía yo que estar pidiéndole a mi papá, oye, dame un dinero para ir con mis amigos. No, no, espérame, yo tengo mi dinero, voy con mis amigos, ¿no? Entonces, creo que el adolescente, el adulto que es tratado como niño al ser, al ser sometido por la pedagogía en esos grados, como que sería como comprarme yo una camisa de talla más chica y a lo mejor sí medio me cierra, pero no voy a estar cómodo, ¿no? O sea, quiere decir que la pedagogía tiene una misión muy importante que es enseñar a los niños, como dice la definición. Sin embargo, la pedagogía, a pesar de que, si tomamos en cuenta desde el año 1632, que fue ubicada la didáctica magna de Juan Amós Comenio, casi 400 años ya vamos a tener de esa didáctica, y todavía tenemos problemas de lectura. Lo decía hoy en mi educápsula, tenemos problemas de lectura. Yo he hecho pruebas de lectura incluso hasta nivel doctorado, y hay estudiantes de doctorado que no leen apropiadamente. Se brincan las puntuaciones,
en algunas palabras ni siquiera las pronuncian bien, si la vean mejor, para medio cumplir con el requisito. O sea, y es una situación que desde niños se atiende. Tenemos problemas de matemáticas. Los chamacos cada vez que llegan, ya no, ni siquiera tratar de multiplicar, ya no le voy a pedir cosas de álgebra, que me desarrollen la fórmula general, no. Ni siquiera las tablas de multiplicar se saben, ¿no? Ni siquiera sumar varios sumandos ahí se pierde. Comprensión lectora, ¿no? Tenemos también todavía problemas de comprensión lectora. Una cosa es lo que leen, y otra cosa lo que entienden, y otra cosa es lo que hacen, ¿no? O sea, la comprensión lectora, en un estudio que hice del pensamiento computacional, la comprensión lectora es un paso muy importante para resolver situaciones de matemáticas o de las ciencias exactas, vamos a llamar en general. Sí, porque de repente los profesores nos dejan ejercicios, ¿no? Con enunciaditos ahí. Pero si yo no sé leer y tampoco sé tener una capacidad de comprensión lectora apropiada, pues no voy a entender qué es lo que me están pidiendo y entonces mi solución quizá no se acerque a la solución que se espera de ese ejercicio. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, tenemos problemas también en ese sentido. Yo creo que para los 400 años que prácticamente tiene la pedagogía, nos debe mucho con respecto a los niños. Debiese tener ya técnicas muy depuradas en cuestión de, así es como aprende más rápido a leer el niño, así es como se aprenden las matemáticas con los niños, o sea, técnicas ya muy depuradas, digo, son 400 años, o sea, lo digo muy rápido, pero no han pasado de la noche a la mañana, sino que no hemos hecho esa parte. Entonces, si yo todavía quisiera llevarme la pedagogía a los adolescentes, en una escuela secundaria aquí en Oaxaca, un profesor me dijo, oye Flavio, es que fíjate que mis alumnos no quieren entrar a mi clase, se van mejor a jugar fútbol a las canchas de fútbol. Pasé por su salón, porque me quedé varios días en esa escuela, pasé por su salón y escuché cómo trabajaba el maestro. Dije, no, yo también me voy a la reta de fútbol, ¿eh? O sea, con ese tipo de profesores, ¿quién va a querer estar en el salón de clases, no? Les gritaban. Dije yo, pues ni sus hijos son como para que para pegarles, ¿no? O sea, digo, en verdad, hay cosas muy horrorosas que hacemos los docentes. Entonces, dice, no, pues oigan, yo mejor la reta, ¿no? Yo también me iba a ir a jugar fútbol, en serio, o sea, no tienen esa capacidad de poder armonizar y trabajar en un ambiente de aprendizaje seguro y nutricio para los estudiantes, ¿no? Y el de bachillerato ni se diga, ¿no? O sea, tienes que convencer. El adolescente tiene como lógica por ahí de convénceme, tienes que demostrarme que es, que eres bueno en esto, ¿no? Y entonces, convénceme de que eres bueno. Y si me convences, ten la seguridad de que voy a ser hasta tu fan, ¿eh? Porque hay profesores que están en bachillerato y dicen cada cosa horrorosa, que la verdad, pero que cautivan. O sea, tienen una forma de comunicación con sus estudiantes y esos estudiantes se vuelven casi sus discípulos, ¿no? O sea, son fan de ese profesor, aunque sea un profesor negativo, ¿no? Pero quizá por esa parte los cautiva más. Y decir que el profesor positivo no ha tenido la capacidad para cautivar a sus estudiantes, para poder arrasar en la atención de sus estudiantes, ¿no? Y por eso es de que cada periodo de niño, adolescente, adulto, debe ser atendido por diferentes ciencias educativas. La pedagogía tiene inherente el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es correcto. El proceso de enseñanza generalmente lo hace el pedagogo, ¿no? Y hay participaciones de los estudiantes que van a exponer y a veces lo hacen bien y a veces lo hacen regular. Es otra cosa, pero realmente quien tiene la responsabilidad del proceso de enseñanza es el pedagogo. Él de hecho, lo conocen también como mediador, ¿no? Y le dicen mediador porque es quien trae el conocimiento de la generación vieja a una generación joven. O sea, por eso es mediador, porque media
el conocimiento de un lado para otro. Entonces, creo que en esa parte del proceso de enseñanza, pues le corresponde a él. Y el proceso de aprendizaje, pues obviamente a los estudiantes. Además, algo que yo denoté es que existe algo que yo llamo el status quo. Desde muy temprana edad, quizá desde preescolar, quizá desde primer año de primaria, el chamaco a la buena o a la mala aprende de que él va a que le enseñen y el profesor es el que sabe. Y entonces se va reforzando todos los años eso, ¿eh? Oye, no, espérame, yo soy el profesor, o sea, casi yo soy el que sé. Y tú piensas que yo te enseño. Y entonces lo vuelven un tanto dependiente. El pedagogo, yo escuché las pláticas de Miguel Ángel Zabalza, un gran pedagogo español que estuvo en una universidad oaxaqueña, bueno, como en clase, porque fue virtual, y él decía que desde la pedagogía todo tiene que ser enseñado a los estudiantes. Y me asustó eso. Me asustó porque entonces estoy desde temprana edad, es como si yo tuviera un pajarito y le cortara las alas, ¿no? Todos los días le corto las alas y entonces va a haber un momento que agarre el pajarito y diga, a ver, vuela pues, y no va a volar, se va a caer, ¿no? ¿Por qué? Porque ya trae las alas recortadas. Y además puede traer las alas muy largas, es como el cuento del elefante, del Jorge Bucay, que pueden buscarlo, en donde como aprenden desde muy pequeño a no volar, en el caso del elefante a no moverse de una estaca entrada en el suelo, entonces cuando quieres liberarlos, pues no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque han sido sometidos todo ese tiempo, ¿no? Los hemos hecho dependientes, netamente receptivos, prácticamente. Algunos van a decir, no, hombre, es que yo practico la didáctica activa, la no sé qué. Pero eso no fue decisión de ellos. Eso fue decisión tuya y que tú estás dirigiendo. Entonces, la pedagogía tiene un proceso dirigido, vertical, decimos nosotros. En el caso de la pedagogía con los adolescentes, en el libro yo propuse de trabajar, dejar a un lado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese no cabe con los adolescentes. El proceso que, de acuerdo a sus características de crecimiento, en la parte de sus reacomodos cerebrales y todo ese rollo, es el proceso de problematización-aprendizaje. Si el adolescente está en la necesidad de construir sus propios criterios y de aprender a tomar sus decisiones, si en la casa no sucede, al menos en la escuela, que empiece a tener la capacidad de hacer eso. Y entonces el que está frente del grupo tiene que adoptar un rol de problematizador. No problemático, si ya de por sí somos de repente, ¿no? Problematizador. Tiene que estar permanentemente problematizando para que el estudiante empiece a discernir. Y entonces algo que es fundamental es promover el desarrollo de las habilidades de pensamiento. Tiene que el chamaco que aprender a analizar, tiene que aprender a sintetizar, tiene que aprender a deducir, a inducir, a interpretar. O sea, todo ese tipo de habilidades de pensamiento se tienen que desarrollar. En verdad es muy penoso que tú le digas, me enseñes, vamos a suponer que este sea un objeto cualquiera. Y digas, a ver, defíneme qué es esto. No saben definirte en universidades, los chamacos, las cosas. ¿Por qué? No, ¿sabe qué? Es que no me lo enseñaron. Pues déjame, ¿te das cuenta? Ahí es donde hace efecto negativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo volvieron tan dependiente, lo volvieron tan receptivo que si algo no le dijiste, no lo sabe. Y se queda así, ¿no? Los millennials, tengo hijos millennials, los millennials, todo lo que no conozcan, ¿a dónde crees que recurren ellos? Tú eres millennial, entonces ¿a dónde crees que recurren? A San Google. San Google. ¿Vale? ¿A San Google? Sí, a San Google, claro. San Google, sí. O a YouTube directamente, ¿no? Sí. A mi hijo le regalaron, que es médico, mi esposa regaló una pluma muy bonita. Y pero no sabía manejarla. Espérame, cuánto investigo. Se metió a YouTube, encontró un tutorial de la pluma. Ah, ya está bien fácil, mira, esto se maneja así. O sea, realmente él necesitó a un profesor. ¿No? No lo necesitó. Y la verdad, lo que no nos hemos dado cuenta es de que al menos las universidades de arriba, en todos los niveles, pero voy a ser enfático en educación superior y posgrado. Primero
debo de reconocer que no soy todólogo. Si tú me hablas de una situación, voy a ser muy franco y te voy a decir, ¿sabes qué, Karime? Sobre ese tema no lo sé. Déjame lo investigo y te digo, doy mi opinión, ¿no? O sea, debo ser honesto en ese sentido. No soy todólogo. Pero también en ese momento debo de buscar, hay por ahí una charla de TED que dice, profesor, enséñame algo que no venga en Google. Algo así creo que se llama la charla de TED. Entonces es todo un desafío, ¿no? Porque si tú, profesor, me vas a repetir lo que dice el libro de texto, oiga, y me lo presta, mejor le saco fotocopias, ¿no? Entonces es una reacción natural del estudiante, ¿no? ¿Para qué vas a decir lo del libro? Mejor lo veo directamente del libro, ¿no? Y hay profesores que tienen cero experiencia y su poca experiencia ha sido leer varias veces esas páginas de ese libro o de sus apuntes amarillos de todos los años, ¿no? Entonces, creo que esa parte todavía no nos cae el 20, pero eso ya está sucediendo. Si nosotros, los facilitadores de educación superior y posgrado, no tenemos experiencia que aportar al estudiante y nada más queremos repetir lo que dicen nuestros apuntes o los libros, estamos perdidos. A lo mejor nos funciona una vez y los mareamos, ¿no? Pero no siempre vamos a tener la mejor solución o la mejor propuesta porque no lo hemos hecho, ¿no? Yo conozco agrónomos que están participando en clases de agronomía, pero ellos reconocen que nunca han trabajado el campo, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo trabajan en agronomía? ¿No? Y así como en agronomía, en otras carreras, o sea, puse ese ejemplo porque me acordé, pero en otras carreras igual, o sea, personas cero experiencia que te repiten el libro, ¿no? Y además hasta te lo leen, están con te das cuenta que mi celular es mi libro y te lo están leyendo ahí, ¿no? O sea, yo tuve un profesor que le decíamos la pared en ingeniería, ni siquiera te saludaba, ¿eh? Llegaba, agarraba su cuaderno y se ponía a escribir en el pizarrón, era un pizarrón de 2 hojas, ¿no? La primera hoja escribía en la segunda hoja, se esperaba un ratito, borraba la primera hoja, le daba vuelta a su cuaderno y seguía escribiendo. Hasta como por el tercer mes nos enteramos que hablaba, ¿no? Porque dijo, oiga, jóvenes, chingos, este señor sabe hablar, no sé, te juro que no hablaba, ¿no? Por eso decíamos la pared, porque llegaba, escribía en el pizarrón, terminaba de escribir lo que tenía que escribir hoy, se iba, ni adiós nos decía. Hasta que ese día nos pidió que le compráramos boletos para una rifa de su hija. Entonces, y así hay muchos, o sea, suena muy cómico el asunto, pero es anecdótico, ¿eh? Es algo real. Entonces, creo que esa parte nos hace falta, ¿no? Una persona que tiene experiencia en lo que está trabajando, te va a decir, mira, Fernández Sampieri te dice así, pero mira, por ahí no va. Esto lo puedes hacer de esta manera y sí vas a llegar a eso, pero por un camino más fácil, ¿no? Ah, bueno, pues ya estás compartiendo desde tu experiencia, ¿no? Sí. Pero si tú repites lo mismo, pues digo, pues vas a ser como un lorito al final de cuentas, ¿no? Y tenemos muchos profesores loros que nada más repiten lo que dicen los autores o sus profesores también, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar ahora después de la pandemia? Yo platicaba con algunos alumnos de pedagogía y les decía, o sea, Piaget y todos los que estuvieron ahí, ¿qué pensarían que va a pasar después de la pandemia? O sea, ¿Sí? escribir ¿Dijiste tanto, Piaget? ¿no? Pensar tanto, ¿Dijiste Piaget? sí, pensar Ay, tanto. hasta me dolió el hígado, no me quedé bien siquiera. Me dolió el hígado. Por eso es que lo comenté y dije, ¿qué va a decir? O sea, a ver, espérense. Hubo una cuestión que se llamó COVID-2019 que, ¿sabes qué hizo sus escritos? Los tiró a la basura. Discúlpame, lo que me estás diciendo no es cierto. Tengo alumnos donde tú decías que algunos autores nos hablaban de esta cuestión de socializar, que la escuela iba más allá del docente, que era cara a cara, la retroalimentación, ¿no? Del papel del docente, donde tenía que utilizar dinámicas grupales y que tenía, espérate, no hubo ninguna dinámica grupal. O sea, hemos usado en preescolar, 100 mexicanos dijeron, porque da vuelta la ruletita
y es lo que te sirve que los niños están viendo los colores y no pueden voltear y decir, ahorita vengo, voy al baño. O sea, o que se estén parando de mamá, ¿qué estás haciendo? La comida, ¿por qué? Mientras la maestra está aquí, ¿no? O sea, van a surgir nuevos autores a hablarnos de una educación revolucionaria, de una Mira, educación donde nada, hay, o sea, estamos hablando que se perfila mucho este concepto de la educación híbrida. ¡Wow! ¿Cómo ha sonado, no? Ese concepto. Educación híbrida. En sí, línea los que deseen, presencial los que deseen y los que quieran de todo. Yo me siento como en esos tacos, ¿no? ¿Sabe qué? Deme uno campechano, ¿no? Uno de tasajo, póngale ahí chorizo y póngale un poco de cecina. Campechano, hay de todo, ¿no? Entonces, no me imagino, porque a mí no me tocó jamás de estudiante, el decir, vengo lunes, miércoles y viernes presencial y martes y jueves en línea. ¿Qué va a pasar con la educación después de la pandemia? ¿Va a revolucionar o se va a quedar igual? bueno, fíjate que te voy a compartir después de la mañana temprano, porque ya es también casi medianoche, pero mañana temprano te voy a compartir un artículo que se llama La Universidad Post-Pandemia. Yo estoy viendo que la universidad, así como está ahorita, obviamente, si, de hecho no soy el único, ¿eh? Digo, tengo el gusto de contar con la amistad del doctor Juan Domingo Farnós Miró, español. Es un genio, la verdad, ese señor. Hay que seguirle el paso porque es muy productivo este señor. Y Juan Domingo habla de una educación disruptiva. Y él está muy metido en ese rollo. Y yo digo que está bien hasta un 90%, 95%. Está hablando de que las universidades, si no evolucionan, van a involucionar, quiere decir que se van a derrumbar hacia adentro y ya no van a cumplir con su cometido. La educación híbrida, para mí, mal empleado el término híbrido, es lo que conocemos desde hace muchísimos años como el aprendizaje mixto o B-learning, ¿no? Blended learning. En este caso, el aprendizaje mixto pues habla justamente de eso, de actividades presenciales con actividades a distancia. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Lo que se está buscando, en primer lugar, es que no soltar lo que ya se avanzó. A la brava, pero se avanzó. Yo leía, soy muy facebookero, leía a algunas personas que decían que el único lugar donde podía haber aprendizaje era en el salón de clase. Posturas muy radicales. Otra frase que leí por ahí es que decían, mejor que los niños disfruten a sus familias y aprendan a hacer quehaceres domésticos. No importa que pierdan un año, pues están chamacos, recuperan el, ¿no? Y eso es lo que yo leía, pero lo que yo leía atrás de esas líneas era, tengo miedo de la virtualidad, no sé utilizarla, mejor que se hagan bolas ahí con sus familias. O sea, a la brava aprendimos a manejar ese tipo de aparatos. Bueno, los que no sabían, los que se habían predispuesto, ¿no? Y que tuvieron que entrar por algún medio. Los que de alguna u otra manera hemos manejado por años la tecnología, pues digo, fue nada más como hacer ajustes y le seguimos, o sea, no hubo tantas situaciones. Creo que todos esos ajustes, todos esos aprendizajes, digo, la buena, la mala, no se deben de perder. Quiere decir que la tecnología, además, la tecnología yo he dicho que tenemos una pandemia VIP. ¿Qué hubiera sido de esta pandemia sin el Internet, por ejemplo? Pues nos hubiéramos muerto, ¿no? O sea, cada quien en su casa, los teléfonos nada más saturados, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos una pandemia y fuimos muy afortunados de vivir esta pandemia en ese tiempo. Con aparatos móviles, me puedo ir al sillón que tengo aquí enfrente en este momento y agarro mi celular y desde mi celular me conecto. O puedo agarrar mi tableta, o sea, el dispositivo móvil que yo quiera, incluso mi propia laptop, me puedo ir y trabajar donde yo quiera, ¿no? O sea, esa es la facilidad de la movilidad de ese dispositivo.
cuando si esto nos hubiera tocado en los años 80, donde la computadora tenía que estar a fuerza conectada a un aparato externo llamado módem, y el módem compartido con la línea telefónica, te conectabas y hacían tumbaban ahí, ¿no? Para poderse conectar, ¿no? Entonces, hubiera sido un poco más complicado, ¿no? En los años 70, que no se pensaba ni siquiera en las computadoras personales, pues digo, peor tantito, ¿no? Entonces, hemos sido muy afortunados. ¿Qué va a pasar con esto de la mal llamada educación híbrida? Pues lo que va a pasar es de que hay procesos síncronos y procesos asíncronos, ¿no? Y en la educación superior, sobre todo, se puede manejar muy bien. De hecho, desde secundaria, se puede manejar muy bien. Yo, por ejemplo, tengo asignada una materia de 4 horas a la semana, pero no son 4 horas de clase. Yo trabajo una o dos, el 50% en actividades síncronas y el otro 50% en actividades asíncronas. Entonces, mis estudiantes no están entrando, por mí al menos, todos los días a clases, sino que nos vemos hoy, explicamos el tema, o reviso lo que tenga yo que hacer, y ellos sí continúan con su trabajo desarrollándolo por su cuenta. Ya por WhatsApp tenemos un grupo como Plan B, y cualquier duda, cualquier revisión antes de la próxima sesión, lo hacemos por ahí. Porque yo también he cuestionado, ¿para qué quieres tantas horas de clase en esta modalidad virtual? ¿Para qué? ¿Para repetir lo que hacías en el salón de clases? No, pues, o sea, debe haber una evolución en nosotros también, ¿no? Y debemos de pensar y romper ese pensamiento recepcionista del estudiante y hacerlos más activos, ¿no? Y hacerlos responsables de sus actividades, ¿no? Entonces, creo que la universidad que no agarre la onda y todavía quiera obligar, porque sucede, en la universidad conductista a mí me fiscalizaba, ¿no? Dígame qué horas entró, dígame a qué hora sale de clase, ¿no? Si no, no le pago, pues no me pague, decía yo, pero bueno, vamos a cumplir con el requisito, ¿no? Entonces, realmente, hubo muchas cosas que espero vayan ajustándose nuevamente en esta modalidad mixta. Yo creo que las presenciales, o sea, aquí, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en el TEC-NM, el Banco Nacional de México, que rige todos los tecnológicos del país. Tenemos como sugerencia trabajar con la técnica del aula invertida, por ejemplo, ¿no? Tú, estudiante, que eso los médicos desde años lo han hecho de toda la vida, ¿no? El médico dice, mañana vamos a trabajar sobre el tema del corazón. No tiene que decir al estudiante, a ver, tú vas a leer tal cosa, en tal página. No, no, espérame. Yo mañana vengo, a ver, Karime, con respecto al corazón, ¿qué me puede usted decir? Y si no, pues una menos, ¿no? Otro me va a decir, no, pues es una cosa que late. Muy bien, ¿qué más me puede decir? ¿No? Y empieza a preguntarle a todos, porque todos debieron de haber buscado el tema del corazón para poder atender las preguntas que haga el docente. O sea, la aula invertida va por ahí también. ¿Qué significa? Bueno, la aula invertida significa que el estudiante, todo lo que es teoría, la va a revisar en su casa. Por diferentes medios, por diferentes recursos que le llamamos ahora, ¿no? Libros, videos propios y de terceros, audios, lo que nosotros podamos proporcionar, ¿no? El profesor dice que él hace algunas como manuales para sus estudiantes. Bueno, todo eso abona. Y los ejercicios los resolvemos en clase. Porque de repente, ¿cómo es comúnmente? Pues el profesor les explica el tema, pone un ejercicio generalmente más sencillito, pues hombre, está bien fácil, ¿no? Ahora van a hacer de la página 25, los ejercicios 20 al 30, ¿no? Y sopas, no sabes ni por dónde comenzar, ¿no? Y estás solo en casa. En cambio, la aula invertida, tú haces el ejercicio sencillo en casa, ves el video y tú vas resolviendo el ejercicio. Y cuando estés conmigo, entonces ahora sí hacemos los ejercicios del 20 al 30, porque si tú te atoras, me levantas la mano, yo te ayudo, y vas avanzando y no te quedas atorado en ningún ejercicio, ¿no? Eso es lo fabuloso del aula invertida, ¿no? Tienes la posibilidad de estar compartiendo con el experto
en los puntos más complicados del tema que estén abordando. Entonces, palabras más, palabras menos, porque obviamente tienen todo un sustento. Entonces, creo que tenemos que aprender a discernir cuándo tiene que haber actividades síncronas y cuándo actividades asíncronas. Y aprovechar, si las síncronas van a ser aquí en la computadora, pues tenemos que aprovecharlas. Yo le decía a los profesores en algún punto, decían, oye, es que si tienes una actividad síncrona, mínimo pregúntales, ¿cómo están? Porque, como decíamos al principio, ahora sí, las parejas aprendieron cómo son sus parejas, los hijos y viceversa, ¿no? Entonces, creo que hasta muchas cosas se pudieron identificar en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo estás, no? Si estás muy bien, o sea, puedo crear un código con ellos. Si estás muy bien, nada más hazme así, ¿no? La manita, entonces mi cámara aquí, ¿no? Si me estás diciendo que esto está muy mal o que tú corres peligro, pues una seña, ¿no? Creo que hay una seña que es ahí donde está mi cámara, aquí, ¿no? De cerrar la mano así, ¿no? Entonces, hay que enseñarle códigos a los niños porque si me dice, no, profesor, es que fíjese que mi papá me está pegando diario, pues ahorita viene y me suena más, ¿no? En cambio, si yo le hago una seña a la profesora diciéndole, oye, estoy en peligro o estoy sufriendo maltrato, creo que esos códigos ayudan. Mi nieta, una de las más pequeñas, está en una escuela particular y la maestra de preescolar, que a todas las admiro por tener que andar con tantos chamaquitos que yo me volvería loco, las admiro porque, y esta maestra en particular, lo que empezó a hacer es hacer reuniones cada semana entre sus estudiantes. Entonces les pedía a los papás que conectaran a sus niños, porque estoy hablando de preescolar, conectaran a los niñitos y entonces ahí se veían unos a otros, decían, mira, ahí está fulanito, ahí está perenganito. O sea, la maestra lo que hacía, estaba sosteniendo su grupo en ese vínculo que no se perdiera entre ellos, ¿no? Que no dijeran, oye, ¿te acuerdas de Florecita? Sí, Florecita, pero si la está viendo cada 8 días y además interactúa con Florecita, que obviamente no es lo mismo que estar de manera presencial, sin embargo, eso ayudaba a que el grupo no se dispersara y se perdiera, ¿no? Sino que mantenía el vínculo social entre ellos. Y eso era bonito porque al final de cuentas, la maestra se dio cuenta que no era tan importante en ese punto los contenidos, como muchos que privilegiamos los contenidos, a estar ella viendo cómo se desarrollaban en su casa los niños. Y a mí me gustó la idea. Y entonces yo dije, bueno, no puedo hacer lo mismo, pero sí puedo pedir a los profesores que pregunten cómo están sus estudiantes. ¿Están bien? Y oyes cosas muy trágicas, ¿no? La universidad donde trabaja mi esposa, ellos hicieron encuestas, ¿no? Con cuestión de conectividad. Y en verdad, parece chiste, pero había estudiantes que sí tenían que subir al cerro para mover su celular a ver dónde encontraban la señal para poder atender sus cursos. O sea, la virtualidad lo que nos enseñó fue la brecha de desigualdad que todavía tenemos, lamentablemente, ¿no? Y que esas son de las cosas que, pues ojalá algún día nuestros gobiernos, todos los niveles, porque de repente nada más echan al federal, pero es en todos los niveles, se deben de ayudar a que al menos exista la conectividad nacional, ¿no? Creo que esas partes en la educación híbrida, pues obviamente, en caso de los niños, yo algo que decía en una conferencia, decía, es que yo si fuera profesor de primaria o de escolar todavía, tendría yo que en la primera sesión me queda muy claro cuál sería mi tema, ¿no? Verificar que sepan lavarse las manos. O sea, eso sería el tema uno de cajón, ¿no? Porque los chamaquitos son inquietos, van a tocar aquí, van a tocar allá, y luego de repente se andan resegando la nariz y se andan haciendo, y agarran con la mano así su torta. O sea, yo les enseñaría o verificaría yo que saben lavarse las manos, ¿no? Y los niños son bien inteligentes, ¿no? Mi nieta, la penúltima, tiene
bueno, actualmente antepenúltima, tiene 3, 4 años y sabe que ella cada rato va a lavarse las manos, sabe lavarse las manos, sabe que se lava las manos a cada rato, y sabe que si va a la calle, pues cubre bocas, o sea, le queda muy claro esos puntos. Pero no todos los niños o todos los papás han trabajado eso con sus hijos, ¿no? Porque no me voy a adjudicar un logro que no es mío. En este caso, mi hija y su esposo han hecho la labor de enseñarle en ese sentido a su hija, ¿no? Pero lo veo y me da gusto, ¿no? Que sepa que existe algo que es lavarse las manos, que existe algo que se llama cubrebocas y que no se lo quita en la calle, pues, ¿no? Entonces, yo al menos en esta parte de retorno, como que debiésemos empezar en, no sé qué harán en sus consejos técnicos los profesores, digo, tampoco pido cuentas, y tampoco me voy a meter, pero yo les sugeriría eso, ¿no? ¿Qué acción corresponde el primer día? Si yo, profesor, llego y empiezo a abrazar a mis estudiantes de la emoción de verlos una vez más, la estoy regando, ¿no? Porque yo ahorita ya estoy vacunado, pero mis estudiantes lo estarán. ¿Con quiénes fueron sus últimos contactos y están sanos todos? O sea, ¿me explico? Entonces, si yo hago un abrazoterapia, ¡ay, vamos a abrazarnos todos! ¿Cuántos van a salir contagiados el primer día de clase? ¿No? Se acabó la clase de grupo de ese punto, ¿no? Entonces, sí es necesario que los profesores empiecen a pensar qué van a hacer, cómo van a aprovechar sus tiempos de presencial y cómo van a aprovechar sus tiempos. O sea, no se esperen hasta que sucedan y empiecen a rascarse la cabeza y digan, oye, ¿y ahora qué hacemos? No, espera, o sea, desde ahorita tienes tiempo para irte preparando. Esa es la idea que la educación mixta o híbrida, como manejan el término nuestras autoridades, es una buena alternativa, porque no creo que sea la única pandemia que vivamos de aquí hasta el otro siglo, no. Vienen otras seguramente, la mente retorcida de algunas personas que buscan reducir la población, que lo han dicho abiertamente, pues seguro que algo van a hacer ahí para provocar que el futuro nos alcance, ¿no? Entonces creo que necesitamos estar listos. En esta pandemia nos agarraron de sorpresa, ¿no? Nos dijeron, vámonos, vámonos, porque ya la pandemia está, pues vámonos. Yo pensé que nos íbamos a ir un mes sin agarrar 2, 3 cosas, y resulta que ya llevamos un año y feria, ¿no? Entonces, creo que tenemos que prever. Y lo bonito del asunto es que si tengo un consejo técnico, destine un poco de tiempo, 20 minutos, media hora, el tiempo que ustedes quieran, para decidir cómo va a ser ese primer día. Casi hagan un manual. Primer día de primer año de preescolar, primer día de segundo, primer día de tercero, pues son diferentes. Primer día de todo y así. O sea, ¿qué vamos a hacer ese primer día? Que sí son importantes los contenidos, lo entiendo. Pero si tengo estudiantes enfermos, no me va a servir nada mis contenidos. Tengo que asegurar que esos jóvenes, esos niños, esos pequeñitos realmente puedan sobrevivir en su convivencia diaria o dependiendo de los días que le toque con sus demás compañeritos, ¿no? Yo le dedicaría, no un día, quizá a la semana, un mes. ¿Por qué? Porque si yo tengo estudiantes sanos, tengo la seguridad que pues, mi curso va a funcionar. Pero si tengo que ya se me contagió uno y ese uno contagió 3 más o 4 más y ya valió queso todo el curso, pues digo, va a ser peor, ¿no? Así Eso es, es lo que pues puedo comentarte, Karina. realmente es un tema, el regreso a las aulas en esta educación mixta. Es un tema muy importante, es un tema que, como usted decía, cuando hablábamos sobre la andragogía y la pedagogía y sus diferencias, que no podemos tratar igual a un niño de 3 años, a un joven de 13, 14, de 20, de 27, 28 años, ¿no? Hablaba ahorita una parte muy importante que creo que ha sido
para los que nos dedicamos al área de preescolar, ha sido algo que nos ha preocupado mucho, o en mi caso, me ha preocupado mucho el tener ese regreso a clases tomando su sana distancia. Tengo alumnos en línea que dicen, maestra, es que yo te extraño mucho, es que yo quiero verte. ¿Cuándo vamos a ir a la escuela? ¿Cuándo vamos a jugar con mis amigos? Es que extraño el brincolín que había ahí, extraño la resbaladilla, ¿no? Que había ahí. Yo siempre comentaba que el primer día de clases que tengamos con su sana distancia, los niños de 3, 4 años van a correr a abrazarte porque no te vieron por más de 1 año, 2 meses. Yo siempre lo he referido en diferentes entrevistas, he dicho, ¿cómo le hago con un niño que emocionalmente ha vivido muchas cosas en casa y que para muchos de ellos el refugio era los brazos de la maestra, porque nos contaban cosas, aunque no lo creyeran, nos contaban cosas que sucedían en casa. Es que ha pasado esto, ha pasado aquello. Y a veces la maestra, para muchos niños, era el paño de lágrimas o era el decir, no pasa nada, mira, todo va a estar bien y abrazarlo. ¿Cómo le digo a un niño de 3 años, no me abraces? Desde que vea que alza sus brazos, ¿no? Y quiere abrazarme, no me abraces. ¿Se escucha un poco romántico? Se escucha un poco emocional, pero es una realidad. Yo sé que a lo mejor un alumno universitario va a decir, bueno, entiendo, no voy a abrazar a mi maestro y a lo mejor lo mucho es puños, ¿no? Doctor, puño, hasta ahí yo sé que no lo puedo abrazar ni nada, pero a un niño de 3 años no va a tener esa madurez para decir, bueno, yo sé que a mi maestra, ¿verdad? No la, porque lleva 1 año y meses de no verte. Pero algo bien importante, Karime, la estación de recepción, así como en los supermercados, ¿no? Sé que tomar la temperatura es algo relativo, pero que es un indicio. Pues, tomo la temperatura, lo desinfecto, o sea, ni modos, o sea, tú cómprate tu aspersorcito y, a ver, fulanito, a ver, abre tus bracitos, cierra tus ojitos, volteate. Para empezar, desde ahí estás ayudando a que hacia el interior el tapete de, no con agua, porque ahora le ponen agua y algunos ni le ponen nada y está más seco que mi conciencia, pero un tapete con mínimo cloro o agua, una sustancia ahí. Sanitizante. O sea, en este caso, todo eso va a ayudar a que los que están adentro estén un poco más seguros. Y entonces sí, si Fernandito ya pasando todo esto me ve y me lanza los brazos, yo también ya tengo esa limpieza, por lo tanto sí lo puedo abrazar, ¿me explico? Y además voy a asegurarme de tener mi cubrebocas, no como gargantilla, porque algunos lo usan aquí como gargantilla, sino bien puesto, y con el ejemplo, enseñar a los demás a usar adecuadamente su cubrebocas, ¿no? Y en este caso, creo que ahí sí puedes abrazar al niño, ¿no? Que esto sería hasta para un cuento, maestro, ¿no? De crear en los niños, podríamos hasta crear un cuento, o podría usted crear hasta un cuento de que pasaran por una cápsula, ¿no? De donde el virus sí, creo es que muerte, sí, ¿no? ahorita que ando con la necesidad de tener una cantidad mínima de cuentos para mi siguiente libro, déjame, voy anotando. Porque sí, este tema de para los niños, sobre todo, que puede ser muy interesante, ¿no? Sí, claro, el cómo, sobre todo porque en preescolar utilizamos de, explícame por qué me tengo que sanitizar. O por ejemplo, nosotros en las clases virtuales hablamos con los niños sobre el virus, ¿no? Sobre decir el cubrebocas, por qué es necesario. Entonces, los hicimos como esos inspectores de casa que al momento de salir, mamá tiene que salir con su cubrebocas, papá tiene que salir con el cubrebocas. Y lo que hemos notado es que los chicos avisan, ¿no? Estamos hablando del virus, yo tengo algo que decir, mi mamá salió ayer al mercado y no se puso el cubrebocas.
Ah, muy bien. Sí, y yo le recordé que se lo tenía que poner. Muy bien, eres un inspector contra el virus, porque estamos en contra del virus. Es decir, tratamos, ¿verdad? De ver de esta parte, imaginar con los niños y podría ser una experiencia muy agradable el poder antes de la clase presencial contar este cuento y decir, este cuento así, entonces mañana que vayas a la escuela o el lunes que vayas a la escuela o tal día que vayas a la escuela, recuerda este cuento, ¿no? ¿Por qué? Porque el sanitizarte tiene un propósito, el ponerte cubrebocas tiene un propósito y que podamos enseñarle también a los niños de nuevo ingreso, sobre todo en preescolar, que tenemos esta cuestión de que los niños lloran el primer día, porque no te conozco. Ahora el cubrebocas, más la careta, más si utilizamos guantes o un mandil, Sí. pues ni la cara te veo, ¿no? O sea, a medio que te veo los ojos y quién me va a abrazar y por qué mi mamá me va a dejar aquí. Esa parte nada más ahora es la parte de identificación, ¿no? Así es. Entonces, Sí, forma de un hecho, proceso, yo paso junto a gente con mascarilla y todo y no me reconocen porque nada más ven esto, ¿no? ajá, O sea, sí es necesario aprender ahora a relacionarnos con nada más con identificando ojos, ¿no? sí. Y eso también lo tienen que aprender los niños porque, pues, todos en un lugar desconocido, pues, obviamente, el miedo es lo primero que se apodera de ellos. Muy bien, Bueno, muy bien. Y para finalizar, doctor, una recomendación para los maestros de todos los niveles educativos que están dando clases en línea, una recomendación para ellos. híjole, bueno, yo creo que debemos de intentar, lo que yo decía hace rato, debemos de intentar aprovechar los espacios virtuales síncronos como este para que ellos tengan un momento de fuga del ambiente que estén viviendo. Puede ser debemos de pensar que puede haber ambientes muy sanos, yo rogaría que así fuera, pero debo de reconocer que hay muchos con ambientes muy, muy complicados. Y si todavía yo llego y empiezo a trabajar los contenidos, priorizándolos, despersonalizando el proceso de aprendizaje, pues obviamente creo que seré de los profesores que pasarán sin pena y sin gloria en la vida de los estudiantes. Pero si yo genuinamente, porque es bien importante, no es como una obligación, como un checklist, ¿no? Sino yo genuinamente me intereso en cómo están mis estudiantes y les pregunto cómo les fue, qué han estado haciendo, cómo esto, cómo el otro. Creo que son espacios que pueden ayudar al estudiante, al menos por un momento, fugarse de ese ambiente. Entonces, sí es importante los contenidos, pero el profesor tiene que quedarle muy claro que los estudiantes aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, no nos creamos tan necesarios en cuestión de contenidos, pero sí podemos influir en esas vidas de esas generaciones jóvenes. Ojalá que lo tomen en cuenta. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista, por dar a conocer sus experiencias, sus ideas. Y pues bueno, ya por último, díganos dónde podemos encontrar sus libros, en qué plataformas se encuentran, Bueno, por si hay alguien interesado. fíjate que estoy tomando la decisión de compartir mis libros para todos, ¿no? O sea, ya lo voy a empezar a hacer. Tengo algunos libros pendientes de registro, porque de repente he escrito más rápido que los registros, ¿no? Y más con eso de la pandemia, pues se han detenido para mí esos procesos. Yo prefiero ir a México, hacer trámite directamente en el autor y así todo el rollo, ¿no? Entonces, pero mis libros que ya están registrados, en muchos cursos los he donado en PDF, o sea, ahí va, si te sirve adelante, ¿no? Entonces, pero creo que estoy buscando una plataforma, creo que ISU va a ser la plataforma más idónea,
para compartir varios libros míos ahí permanentemente, como para que les sea de utilidad a la gente en ese momento, ¿no? Entonces, sin embargo, quien sea me puede contactar por Facebook con mi nombre completo, Flavio de Jesús Castillo Silva. Me puede contactar por celular al 951-244-2755. Por WhatsApp no contesto llamadas telefónicas de números desconocidos por seguridad propia. Sin embargo, por WhatsApp ya contesto, o por correo. Voy a dar el correo más sencillito para que sea fácil de encontrarme. Flavio.oaxaca@gmail.com. Ese es más sencillito. Flavio.oaxaca@gmail.com. Ya me pueden contactar, contesto los correos sin ningún problema. Entonces, cualquier petición, cualquier cosa, con gusto. Yo doy conferencias dentro de mis políticas personales, es de que no las cobro. Pues, si alguna institución quisiera una conferencia, con todo gusto. Ya cuando estemos en la modalidad presencial, todavía sería con mucho más gusto todavía, porque soy medio pata de perro, pero he estado amarrado año y fracción, esperando salir a algún lugar, pero obviamente con las medidas preventivas necesarias, ¿no? Entonces, con gusto puedo apoyarles. A veces doy cursos gratuitos y por Facebook los anuncio, o en mi estado de WhatsApp también los anuncio, son libres. He hecho cursos finalmente internacionales, porque yo digo que el conocimiento no tiene fronteras, tiene que ser compartido para cualquier persona interesada. Y he tenido la suerte de países como Guatemala, específicamente Mazatenango, en la universidad de ahí, bueno, en lo que sea un campus de la Universidad San Carlos de Guatemala, pues mis libros de andragogía ahí han sido como libros de texto, de repente en la maestría que tienen allá, ¿no? Entonces, pues encontré un lugar donde mis libros fueran útiles en su momento, ¿no? Pero igual, o sea, de repente ando obsequiando libros, ahora en el día del libro, justamente el día 23, obsequié libros y pues no soy millonario, no soy de dinero, pero cuando le nace a uno el interés de compartir, de repente se abren las puertas para que así suceda, ¿no? Entonces he tenido la buena fortuna de poder tener la oportunidad de compartir, pues, sin agraviar el presupuesto familiar, ¿verdad? Entonces, lo hago con mucho gusto. Así que estoy a sus órdenes para cualquier aventura académica que quieran que hagamos, ¿no? Muchas gracias, doctor, Muchas por gracias. No, gracias a ti. estar el día de hoy como nuestro invitado especial. Y yo sé que no va a ser la única ocasión, que lo tendremos aquí en repetidas ocasiones para que comparta su información. Y sé que mucha experiencia tiene que compartirnos y que este programa, bueno, puede seguir por horas. Podemos seguir por horas hablando sobre el tema Sí. educativo, ¿verdad? Y llevamos casi 2, pero han sido como 5 minutos. Se han pasado muy rápido, la verdad, muy agradable esta conversación contigo, Karina. Ay, Y muchas cosas que salieron, pues yo sé que pueden causar controversia, porque me ha tocado, hay gente que primero se predispone, antes de leer, antes de saber un poco más sobre los temas, de repente se predispone. Me he encontrado con pedagogos de hueso colorado que defienden a capa y espada la pedagogía hasta la muerte, y no hay otra más que la pedagogía, ¿no? Sin embargo, la educación también tiene el derecho a evolucionar. Y entonces, bajo esa idea, pues bienvenidas sean todas las ciencias que apoyen al ser humano a que sea mejor en su momento, y que además eso le va a ayudar y va a beneficiar al país, a la sociedad que esté y al país donde esté, ¿no? así es, doctor. Así que, pues, Muchísimas gracias estoy a sus por haber órdenes. estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, así nos despedimos de nuestro programa Educarte. No te pierdas el próximo episodio. Cuídate mucho, que estés bien. Chao.